Número B, ar o rayave. Presente, aquí soy. Aparece en el software, perdón, en la comprobación de lectura, ustedes me hacen un copy-paste si quieren y ¡pum! Me pagan la respuesta, porque recuérdense que no es una persona quien lo evalúa, sino es un programa de computadoras. Eh, Regresando a la pregunta, me gustaría que alguien compartiera qué es lo que les gustó, qué asimilaron de la última clase, o que nos hicieran un pequeño resumen de las cosas que vimos la clase pasada. Si no, dedocráticamente se va a escoger a la persona, ¿verdad? A mí, ingeniero, me gustaría compartir algo. Por favor. Pues a mí lo que me llamó la atención de lo que usted nos comentaba y lo que vimos en la clase era de los diferentes usos que le podemos dar a la tierra, porque me imagino que ya cuando estamos en campo es una de las cosas primordiales que tenemos que ver. Yo he visto casos también de fincas que están totalmente abandonadas o fincas que se dedican a la ganadería, al rempasto y diferentes situaciones que me imagino que en base a todo lo que vamos a ir aprendiendo tenemos como distintas formas de evaluar cada una de ellas y que no todas se van a evaluar por igual. Excelente. ¿Cuál es su profesión, ingeniera? ¿Cuál es su profesión, compañera? Yo soy licenciada en Administración Educativa y tengo un profesorado en inglés. Ah, excelente. Pero se expresa como una ingeniera. Ya voy aprendiendo de los compañeros. Eh, por favor, otro comentario, algo que les haya llamado, muchas gracias por su intervención, que les haya llamado la atención, ¿verdad? O que nos pudieran hacer un pequeño resumen de qué fue lo que vimos en la clase pasada. Por favor. Excelente. Entonces, miren, retomando lo que nos expresaron los dos compañeros, la compañera y el compañero, nosotros vamos a poder abordar el avalúo de una finca desde distintas perspectivas. Y lo que queremos aquí nosotros es que ustedes tengan todas las herramientas, porque en campo vamos a tener limitantes o se nos va a presentar toda la información que nosotros necesitemos para llevar a cabo un avalúo, o de repente vamos a carecer de información. Entonces, nosotros le estamos dando todas las herramientas necesarias para que ustedes lleguen en campo y puedan llevar a cabo un avalúo certero, ¿verdad? También lo mejor al momento de hacer un avalúo es que ustedes recaben toda la información y que ustedes apliquen no solo un método evaluatorio. No se vale, no se vale, no van a tener muchos vacíos de información y no van a tener comparación para poder decir mi avalúo es certero, yo me siento seguro del avalúo y del valor que estoy dando. Entonces, para llevar a cabo el avalúo de una finca es necesario que ustedes apliquen 2, 3, 4 métodos y que ustedes brinden el valor de la finca con respecto al avalúo que ustedes se sientan más seguros de la información que recabaron en campo, pero de cómo procesaron esa información y que al final nos dio un valor. Ojo, no se vale
No se vale, prohibido, 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 promediar los tres valores. No se vale. O sea, muchas personas vienen y dicen, bueno, entonces el método de comparación de la renta me dio 50, el método de comparación de la renta perpetua me dio 100 y el método de comparación de mercado me dio 3, yo promedio y mi valor son 5. No podemos hacer eso. Nosotros, a partir de la metodología donde nosotros nos sintamos más seguros, es donde nosotros vamos a dar nuestro valor. Nosotros no jugamos al azar, nosotros no tiramos pedradas para ver a qué valor le atinamos, si nosotros somos francotiradores y nosotros le vamos a dar al valor según nuestro criterio, según los parámetros técnicos de nuestros cálculos y de los referenciales, de la confiabilidad de los referenciales que nosotros recabamos en campo. Como esa es la segunda sesión, yo voy a terminar de introducirles, si repito algo que ya les había dado, me disculpan, pero esta clase yo voy a terminar de dar los parámetros que tenemos que muestrear, que tenemos que medir en campo, y después yo los voy a introducir a una metodología, que es una metodología que generó el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos para clasificar las distintas categorías de suelos que vamos a encontrar en una finca. También aquí en Guatemala nosotros tenemos una categoría que se llama el SCUT, que la generó el INAV, donde el INAV clasifica las tierras según su ubicación. Por ejemplo, aquí en la capital, nosotros estamos establecidos en las tierras altas volcánicas, pero el INAV clasifica todas las tierras de nuestra Guatemala y nos da el mismo tipo de metodología que nosotros vamos a aplicar hoy, solo que un poquito más general, nos la brinda para brindar la categoría de suelo. También el DICABI, en su manual de evaluación de bienes inmuebles, nos brinda una clasificación, porque dentro del manual se define cómo llevar a cabo una avalúa agrícola. Define, no nos da los parámetros de cómo hacerlo. Tal vez hay ciertos vacíos de información en dicho manual para nosotros llevar a cabo una avalúa agrícola, pero nos define los términos más importantes, que se van a dar cuenta que al momento de yo terminar esta presentación, las tres metodologías que se les va a presentar, de las cuales yo les voy a hablar, tienen mucha similitud. Esta metodología no es solamente el decir yo estoy parado sobre una categoría número 3, sino que esta metodología nos habla de los usos permisibles para esa tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo no establezco un cultivo dentro de una categoría adecuada, yo voy a generar procesos erosivos, procesos de desgaste a la tierra, donde probablemente va a llegar un momento donde yo ya no voy a aprovechar esa tierra. ¿Ya? Aquí en Guatemala, cuando ustedes visitan el interior de la República, lo que nosotros vamos a ver es maíz sembrado en todas partes, en cualquier tipo de categoría de tierra. Eso es algo muy común. Hay lugares, por ejemplo, como Sololá, donde ustedes pueden apreciar en la parte de atrás de Sololá, hay unas grandes pendientes y son una belleza de tierra, se miran suelos cafés oscuros, pero estas personas desarrollaron perfectamente el conocimiento agrológico y vamos a ver que ellos generaron sus cultivos con unas pendientes increíbles, pero desarrollaron sistemas de medidas de conservación de suelos. Estas medidas lo que llevan es que la tierra no se nos lave, que no hayan procesos erosivos muy acelerados. Esto se hace, no es otra cosa que generar curvas de nivel en el suelo y a través de esas curvas de nivel se generan terrazas como graditas, yo sé que, o taludes, ¿verdad? Como lo que debieron haber hecho en el caminamiento de Chimaltenango y no lo hicieron, o algo así. Si ellos
bueno, dejemos ese tema, no me voy a meter a temas de ingeniería, pero para que nosotros conservemos la tierra en lugares dependientes y establecer un buen cultivo, nosotros tenemos que introducir buenas prácticas de conservación de suelo y agua en el suelo. Pero eso como evaluadores nos va a significar una cosa. Nos va a significar que nosotros vamos a tener que hacer inversiones mayores para conservar el suelo y eso como evaluadores nosotros lo vamos a meter en la casilla de los costos. Y también nos va a interesar la casilla de las ganancias. Entonces, esta metodología que yo les voy a introducir, lo que nos dice es qué cultivos puedo yo introducir en dependencia de la categoría de tierra en la que estoy presente. Y esto me va a servir no solamente para utilizar el método del valor base y las clases agrológicas, sino que en el momento, como decía la compañera Jennifer, vamos a presentarnos en algún lugar que sea una finca abandonada. Y si es una finca abandonada, y si no hay referenciales de tierra, si hay procesos muy aislados de compraventa, ¿de dónde yo voy a sacar ese valor de la tierra? Entonces yo voy a poder aplicar una metodología que me va a decir, yo en esta tierra puedo meter cultivos permanentes, yo en esta tierra puedo meter hortalizas, puedo meter cualquier tipo de cultivo. Y entonces yo, basándome en el criterio de máximo y mejor uso, yo voy a saber que el cultivo que me va a generar más ganancias va a ser el limón persa. Yo voy a correr mi flujo de caja con el limón persa y voy a poder dar un valor a mi tierra. Entonces, sin más, yo les voy a presentar, voy a seguir con mi presentación y voy a dar un poquito más adelante un tiempo para que discutamos y hagamos ciertas preguntas. Solo una consulta. ¿Esta tablita la vimos la última clase? Excelente. Estoy tanteando para ver si se recuerdan o para ver si me ayudan a recordarme. Bueno, un poquito atrás hablábamos que era muy importante al momento de nosotros visitar una finca, un factor muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta es la pendiente. Nosotros vamos a ubicar si es una finca pequeña, por ejemplo, de 1 a 5 hectáreas, que nosotros podemos divisar, podemos ver la extensión de la finca, nosotros podemos llegar y hacer un muestreo sin tener que hacer un análisis geoespacial, sin tener que generar un plano en un sistema de mapeo y clasificar y después ir a campo. Pero si ya son fincas muy grandes, lo recomendable es que nosotros, antes de empezar a hacer muestreos, nosotros podamos tener un plano general de la finca y montarlo sobre un software de mapeo, generar curvas de nivel, generar pendientes y nosotros con el software que nos ofrezca una georreferenciación, nosotros cada 25 hectáreas, nosotros vamos a ubicar una calicata, ¿ya? Vamos a ubicar una calicata, grabamos el punto de nuestro GPS y al momento de visitar la finca, nosotros nos vamos a guiar con nuestro GPS, nos vamos a ir al lugar que nosotros seleccionamos y en ese momento ahí vamos a tomar el muestreo. Los parámetros fundamentales para escoger el lugar del muestreo es la topografía o el relieve. Donde haya cambios de relieve, nosotros podemos asumir que los distintos factores que nosotros vamos a analizar, como es la profundidad efectiva, la pedregosidad, el drenaje, la pedregosidad, el riesgo de anegamiento, van a cambiar. Si cambia la topografía, esos factores de una u otra manera van a cambiar y nosotros tenemos que analizar esos cambios. Entonces, seguimos y
Y uno de los factores que nosotros tenemos que analizar es la pedregosidad, el contenido de piedras y roca que interfieren en las labores de labranza, crecimiento de raíces y el movimiento del agua. A mayor pedregosidad, va a ser menor la cantidad útil que nosotros tengamos para cultivar. A mayor pedregosidad, el enraizamiento se va a ver afectado, van a haber cultivos que definitivamente no van a poder ponerse, no van a poder establecerse por la pedregosidad, ya que las raíces son muy susceptibles, o simple y sencillamente la pedregosidad va a limitar de una manera va a propiciar un mayor escurrimiento superficial y una menor tasa de infiltración del agua y por ende menor aprovechamiento del agua hacia los cultivos. Podemos clasificar la pedregosidad como terrenos sin pedregosidad, terrenos donde nosotros vamos a poder meter una mecanización a mejor capacidad que nosotros tengamos para mecanizar, vamos a poder tener mayores rendimientos, vamos a poder contratar un tractor. Eh, los costos, por ejemplo, de mano de obra se nos van a disminuir. No es lo mismo poder meter un tractor a tener que hacer los trabajos de preparación del sitio con asadón, ligeramente pedregosos. Eh, También vamos a encontrar muy pedregosos, fuertemente pedregosos y extremadamente pedregosos. Yo hago, esto lo paso muy rápido. Yo les decía, el día de hoy van a tener esa comprobación de lectura y toda la información que yo les estoy presentando, todo eso lo tomé de la lectura que yo les preparé. Entonces, yo hago esto algo rápido porque hay otros temas donde merece la pena profundizar, pero hay otros que con la comprobación de lectura y el estudio del folleto ustedes van a poder comprender de una mejor manera. El drenaje. En este grupo fue que me preguntaron en qué fecha era conveniente visitar una finca, si en época de verano o en época de invierno. Acá fue. Excelente. Entonces, yo voy a tocar dos puntos que tal vez por ahí surgió su duda. Pero va a ver que es muy fácil indagar sobre un factor que es el drenaje o la capacidad o el riesgo de inundación que hay en una finca. El drenaje en sentido dinámico se entiende como por drenaje natural del suelo la rapidez y el grado con que el agua es removida en relación con adiciones, especialmente por escurrimiento superficial y por el movimiento de las aguas a través del suelo hacia los espacios subterráneos. El drenaje como condición del suelo se refiere a la frecuencia y duración del periodo durante las cuales el suelo no está saturado total o parcialmente. Esto es muy importante en términos agronómicos, agrológicos, porque a mayor tiempo que un suelo se mantenga anegado, va a ser el tipo de cultivo que nosotros vamos a poder implementar en ese lugar. Les hago una pequeña acotación. El maíz, por ejemplo, no soporta más de 2 semanas de estar anegado un suelo. El maíz se pudre a partir de la segunda semana. No es una regla general, pero es algo que nosotros podemos asumir. O, por ejemplo, el ajonjolí. El ajonjolí se inunda, se muere. Necesitamos suelos bien drenados para poder establecer ese cultivo. Entonces, uno de los factores que nosotros tenemos que analizar en campo es también el drenaje, la capacidad con que el suelo va a absorber esa agua, cuánto tiempo el suelo va a estar anegado. Entonces podemos encontrar dos extremos. Yo le voy a hablar de dos extremos. Por ejemplo, un drenaje excesivo. Podrán decir, pero mire, Inge,
A medida que mejor se infiltra el agua, van a ser mejores suelos. Y eso puede ser un sí o puede ser un no. Puede ser que nosotros estemos en presencia de un suelo franco, donde no solo sean compactos, donde las partículas van a ser gruesas, donde el suelo va a ser suelto y las raíces van a poder penetrar y van a llegar muy profundos porque tienen una buena posibilidad de enraizar. Pero también nos podemos topar con el caso que sean suelos muy arenosos y que las raíces tengan que penetrar muy profundo y por la facilidad que son suelos arenosos, tengan que penetrar muy profundo para encontrar agua o buscar los nutrientes en el suelo. O pueden ser suelos donde la profundidad, donde el drenaje sea nulo. Y eso estamos en suelos que sean muy arcillosos, que sean muy compactos o que haya una actividad ganadera muy fuerte, que haya un sobrepastoreo y precisamente por el pisoteo de las vacas, esos suelos se han visto muy compactados, las partículas se han juntado tantos que no se promueva la aireación, que no se promueva la infiltración o la oxigenación de los suelos. Podemos encontrar drenajes excesivos, moderadamente excesivos, buenos, moderadamente lentos, muy lentos y nulos. Y ahora va a la parte práctica. Vamos a la parte práctica. Y esta era la tablita. Y aquí voy a tocar el tema que el compañero la clase pasada me tocó, me abordó. Cuando nosotros llegamos a campo y observamos nuestra calicata aperturada, que repito, no es otra cosa que un hoyo con uno por 1,50, donde nosotros vamos a poder ver las características que hay en el suelo. Y nosotros vamos a meternos en ese hoyo, porque es grande, y vamos a agarrar 1 metro y vamos a medir hasta qué profundidad llega el promedio de nuestras raíces. ¿Ya? Entonces, el primer suelo puede ser 2 cosas, aunque, ¿cómo se llama? Tal vez un suelo franco de repente tenga un drenaje bueno, no excesivo. Pero puede ser que ese drenaje excesivo estemos en presencia de suelos muy arenosos. Pero en esos suelos el drenaje va a ser bueno. Pero también el momento de analizar desde el punto de vista agronómico, nosotros digamos que el agua se va a infiltrar tan rápido que no va a estar disponible para los cultivos. Entonces, aquí fue donde yo hice la acotación de qué eran los moteados, ¿verdad? Que no es otra cosa que ese manchado en los suelos. Cuando nosotros estamos en presencia de lugares donde o el manto freático se mantiene mucho tiempo cercano a la superficie, o que el drenaje es lento y se mantiene mucho tiempo en el subsuelo a ciertas profundidades, se van a generar procesos de oxidación, como por ejemplo cuando ponemos un metal en el agua, se van a generar óxidos. Esos óxidos manchan. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a percibir que es un drenaje bueno, que tiene una buena infiltración el agua, nosotros vamos a analizar que el enraizamiento va a estar dado hasta los 80 centímetros. Son suelos profundos. Pero a partir de los 80 centímetros, nosotros vamos a encontrar moteados. Eso quiere decir que vamos a encontrar manchas en el subsuelo, rojizas, con color café, con unas tonalidades que van variando, como pinturas psicodélicas, vamos a ver en el subsuelo. Y así sucesivamente nos vamos a ir y vamos a poder ir viendo el tipo de drenaje en dependencia de la profundidad efectiva de nuestros suelos y los moteados, y hasta llegar a un suelo con un drenaje nulo. En ese drenaje nulo, nosotros vamos a observar que las raíces están entre 0 a 20 centímetros, entre 0 a 15 centímetros, y ahí, y a ras de suelo, vamos a encontrar la predominancia de
de las raíces. Esto, ¿qué nos puede hablar del suelo? Que son suelos muy arcillosos, que son suelos con partículas muy finas o que hay capas muy endurecidas. Por ende, esos suelos van a estar propensos a la inundación. Pero si eso lo ligamos con la pendiente, si son pendientes planas, nosotros vamos a poder apreciar que va a haber un encharcamiento. De repente el drenaje, si hay pendientes predominantes, si hay pendientes, el agua va a escurrir y no va a haber problema de anegamiento. Y por último, el anegamiento. El anegamiento está muy ligado al tema del drenaje. Ingeniero, disculpe, Sí, claro. una consultita con respecto a su gráfica pasada. Por lo que entiendo, entonces viene de mayor a menor. Tenemos mayor infiltración, ahí donde nos habla excesivo, bueno, moderado, lento, muy lento y nulo. Ese nulo significa que el agua queda solo en la parte de arriba, en eso que se ve entre la grama y lo cafecito, que no hay infiltración. Es que siempre va a haber infiltración. O sea, no podemos decir que un suelo no hay infiltración porque eso nunca va a suceder eso. Pero la tasa de infiltración va a ser muy lenta. Y entonces ya en época de invierno, cuando haya lluvias excesivas o constantes, esos suelos van a estar anegados. Entonces ahí nosotros podemos decir, o son capas muy endurecidas, hay procesos de sobrepastoreo, son suelos con partículas muy finas, o sea, con mucho limo, con muchas arcillas, y no va a haber una buena infiltración. Y entonces eso lo podemos observar sobre la profundidad efectiva. Por eso Inge, y me imagino que a la hora de nosotros determinar cuál es buen suelo, depende del cultivo. O ahí en esa gráfica podríamos decir, bueno, el excesivo no es conveniente porque el agua se nos infiltra. Ese bueno es el bueno, dijera, para siembra, o depende mucho del cultivo que va ligado al, bueno, yo no soy agrónomo, pero me imagino que tiene relación con la profundidad de su raíz. Es que mira, también, tú sabes que el ser humano se adapta a las limitantes del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, en las zonas del Polo Chic, del Polo Chic, esas zonas se inundan mucho. Entonces, lo que hace la gente son, para poder drenar esa agua excesiva, hacen grandes quineles. Pero también, para poder adaptar los distintos tipos de cultivos, lo que hacen es preparar el suelo, ¿ya? Entonces, pueden ser suelos ¿cómo se llama? Muy malos, pero por medio de prácticas de conservación de suelo y agua, nosotros podemos adaptar ese tipo de cultivos. O sea, prácticamente cualquier cultivo podemos adaptar, pero desde el punto de vista evaluatorio, a ti lo que te interesa son los costos. Cuando son suelos adversos, van a tener que haber más inversión, ¿ya? Y toda esa inversión vos la vas a traducir en costos, ¿ya? Y eso es lo que te interesa a vos. Entonces, a mejor suelo es menor el costo de producción y mayor la productividad. A peores suelos es mayor las prácticas de conservación, mayor la cantidad de fertilizantes, mayor la mano de obra y también ya va a haber un desequilibrio en lo que vos invertís y en lo que ganás. Entonces a ti lo que te interesa es desde la metodología saber en qué tipo de categoría de suelo estás y qué cultivos vos podés emplear. Sí, cabal, ahí tocó un punto que me quedó esa duda y estaba por consultársela. Cuando uno va a la finca y el terreno no tiene siembra y encuentra solo el área verde,
Entonces, y estamos aprendiendo estas metodologías para saber qué tipo de cultivo vamos a determinar, se puede decir, o estamos, no especulando, porque lo hacemos a través de un método, qué cultivos él pudiera sembrar. Ajá. Pero esto, ¿cómo lo ligamos con la capacidad que él tenga para siembra? Porque el que va a comprar puede hacer que no tenga capacidad ni de sembrar o no es o él no quiere sembrar. Nosotros determinamos esos costos porque el terreno tiene ese potencial, aunque él no lo vaya a explotar, por así decirlo, para fijar un costo de la tierra, dándole uso agronómico. Tú aquí me haces dos preguntas diferentes. Dos preguntas diferentes y te las voy a contestar las dos. Recuérdate que lo primerito que vos tenés que decirle a tu cliente es ¿para qué quiere el avalúo? Mire, es que yo quiero comprar esta tierra y, y quiero sembrar melón, ¿ya? Entonces, tú puedes correr esta metodología y decirle, mire, usted si usted siembra melón, usted va a tener estas ganancias y su valor del terreno, el valor de la tierra va a ser tanto. Pero al mismo tiempo, tú puedes convertirte en un asesor, ¿ya? Y puedes aplicar el método de comparación de mercado y saber el valor de la tierra. Y tú le puedes decir, mire, fíjese que aquí por hectárea, la hectárea cuesta 10 quetzales. Pero fíjese que al usted producir melón, usted va a generar, usted la tierra le vale 5 quetzales, o usted va a generar una ganancia de 5 quetzales. Entonces, usted va a invertir y nunca va ¿cómo se llama?, a recuperar esa inversión. Entonces, como evaluadores, nosotros también podemos fungir como asesores administrativos, asesores de negocios, para saber si la tierra que va a comprar le va a ser rentable en algún momento. Y eso, o sea, desde el punto de vista, agrológico, una persona va a comprar una tierra para explotarla y va a querer que ese dinero que invirtió le regrese. ¿Ya? Entonces, a través de la metodología que yo les estoy enseñando, les estoy proponiendo, ustedes sabrán qué tipo de cultivos se pueden emplear. Y a través de un flujo de caja, tú puedes proyectar esas ganancias y a través de matemática financiera, tú traes esas ganancias de 25 años. Todo lo que vas a generar en 25 años las vas a traer a valor presente y va a ser tu valor del avalúo. Y va a ser el máximo que vos podés pagar con respecto a la actividad que vos estás proyectando. Entonces, por eso es muy importante desde un principio decirle, mire, ¿para qué quiere el avalúo? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué quiere comprar usted la tierra? No sé si respondí tus preguntas. Bastante, Inge. Y Excelente. muchísimas gracias. Y perdón por la interrupción. No, para nada. Inge, una pregunta más. Sí. ¿A cada cuántos metros cuadrados se tiene que hacer un corte de terreno? ¿Hay un patrón por cada ciertas hectáreas, manzanas o algo para ver esas características del suelo? Ya, mira, cuando es la metodología te establece, cuando son fincas muy grandes, tú vas a establecer una calicata por cada 25 hectáreas, ¿ya? Pero imagínate, 25 hectáreas son 25 campos de fútbol, es algo muy grande. Y la metodología te dice que en esas 25 hectáreas, si tú estableciste bien tu criterio de muestreo, y eso es tu criterio de muestreo, vos lo vas a establecer a través de la topografía o relieve, ¿ya? Cada vez que vos mirás en campo un cambio de topografía o relieve, tú vas a establecer ahí, porque tú vas a asumir que los distintos factores que te estoy mencionando van a variar. Y esas variaciones son las que tú tienes que analizar. No es lo mismo que se va a comportar un suelo con una pendiente de 30% al pie de montaña. Al pie de montaña,
tú vas a decir que toda la tierra que se lavó de la montaña va a estar abajo. Por ende, vas a encontrar menos pedregosidad, vas a encontrar suelos más profundos, suelos más sueltos. Entonces, tu forma de pensar es, cada vez que cambia el relieve, los factores van a cambiar. Y aquí yo tengo que analizar cómo están cambiando. Entonces, si tú vas a llegar a una finca pequeña, tú puedes y observas, y bueno, y por allá hay un cerrito, y por allá hay un bajo, y por acá hay una pequeña pendiente, entonces yo voy a establecer mi muestreo en el bajo, voy a establecer en la punta del cerro, voy a establecer a la mitad del cerro, y con esas 4 me voy. Y hay una planicie, pues también ahí voy a establecer. Y son cinco muestreos, ¿ya? Algo demostrativo de la finca. Si es algo muy pequeño, tú puedes seleccionar dónde hacerlo con el cambio de relieve. Si tú ya son fincas muy grandes, porque tú vas a establecer algo, muestreos muy generales, no te van a contratar para establecer una plantación, sino para sacar el valor, con un criterio de una calicata por cada 25 hectáreas, pero entiéndase, ya estamos hablando de fincas de varias caballerías, ¿ya? Pero tú no vas a llegar a una finca de una caballería y vas a empezar a caminarla, y bueno, y aquí, porque te perdés, ¿ya? Eso, ya llega un momento en que tú estás dentro del bosque y no sabes ni para dónde es para arriba ni para dónde es para abajo, ¿ya? Y ya no sabes ni por dónde entraste ni por dónde vas a salir, ¿ya? Entonces, antes de tú iniciar la tarea de llevar a cabo un avalúo de una finca muy grande, tú antes tenés que hacer un montaje en un software de mapeo, analizar las pendientes, la topografía, y sobre el software tú vas a ubicar tus calicatas, ¿ya? En cada punto lo metes a tu GPS navegador, y cuando llegues a finca, con tu GPS navegador te dirigís a la coordenada que tú guardaste. ¿Estamos? Sí, gracias, Inge. Tengo Pero una consulta. sí, yo tengo una consulta para ustedes antes. No. Cuando yo les estoy compartiendo mi pantalla, ¿ustedes me pueden ver? Correcto. Sí, cabal. Híjole, voy a cuidar lo que hago. Bueno, por favor, compañero, el siguiente compañero que me quiere hacer una Digamos, pregunta. tenemos las calicatas, ¿verdad? De 1 por 1,50. Ajá. La estructura del suelo consiste en los perfiles, en el perfil, digamos, y la textura de esos suelos se saca por cada perfil, o que tenga, digamos, en ese 1,50, o solo superficial. Yo ahora cuando les desarrolle la metodología, yo le voy a responder eso y usted se va a dar cuenta. ¿Le parece? Copiado, de acuerdo. Excelente. ¿Alguna pregunta? Y si no, solo voy a permitir una pregunta más, que si no nos coge el tiempo, y seguimos con la presentación. Una consulta. El ingeniero agrónomo. Sí, una consulta. Cuando se vaya con el plano en donde se van a hacer las calicatas, se tendría que tener ya adelantado, se podría enviar este plano a hacer solo una visita, pues es una finca muy grande, para que las calicatas ya las tuvieran hechas el día que se va a llegar a hacer el análisis. Fíjese que en teoría se podría hacer cuando, desde mi experiencia, pero estos son temas totalmente diferentes al que ustedes se van a enfrentar. Yo, durante el año 2016 a la fecha, yo soy auditor especialista del Fondo de Tierras. Entonces, yo miro fincas de 300 hectáreas, de 400 hectáreas, fincas de 8, 13, 15 caballerías. Entonces, ahí se desarrollan estudios semidetallados del suelo, donde lo que yo les estoy enseñando se llevan un poquito más a profundidad. Inclusive ahí en cada perfil, para lo que me preguntaba el compañero, en cada perfil se toma una muestra y se manda a los laboratorios.
y se determina la fertilidad, el pH, el contenido de materia orgánica para dar la metodología esta que les voy a presentar todavía a más detalle, digamos categoría 3 con limitaciones de drenaje, fertilidad y pendiente. Entonces, la cuestión es que los técnicos acompañan al personal de la finca o a los interesados y ellos, antes de que yo me presente, ellos ya me tienen aperturadas las calicatas. El problema es el manejo de un GPS. ¿Ya? O sea, usted puede ser que el personal en finca no le sepa utilizar un GPS o no tenga un GPS. Entonces la pregunta es, ¿cómo ubican la calicata? ¿Ya? Entonces, yo diría que la respuesta es que usted tiene que llevar a cabo o llevar personal para que ubiquen las distintas calicatas, llevar personal de la finca para que hagan las calicatas. O también, no obligatoriamente tiene que ser una calicata. Ustedes pueden analizar un pedón, que un pedón es un corte de tierra. Cuando se abre un camino dentro de una finca, ustedes pueden observar los cortes, ¿ya? Y no necesariamente tiene que haber, pero muchas veces no existe eso. Entonces, obligatoriamente tenemos que abrir la calicata para ver qué es lo que hay abajo y poder llevar a cabo un muestreo exitoso. ¿Estamos, ingeniero? Sí, gracias. Magnífico. Voy a seguir y más adelantito, conforme yo les vaya haciendo la presentación, se les van a ir despejando dudas, porque ahorita nosotros no hemos aterrizado para qué me va a servir todo esto que me están hablando. ¿Ya? Entonces, ahorita se los presento. Denme 5 minutos para yo aclararle estas dudas. También nosotros vamos a analizar el periodo seco. Se entiende por periodo seco al número de meses secos consecutivos. Se consideran meses secos aquellos donde la precipitación es inferior a la mitad de la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial se puede medir multiplicando la biotemperatura media mensual por una constante mensual, como se muestra en la siguiente forma. Ahorita podrán decir, pucha, qué difícil, pero esto es relativamente sencillo. Ustedes en campo, como se van a acompañar de personal que conoce el área, con el propietario, con el encargado de la finca, con trabajadores de la finca, ustedes simplemente le preguntan, miren, ¿cuántos meses llueve aquí y cuántos meses deja de llover? Y ahí tienen su periodo seco. Y puede, ¿cómo se llama?, clasificar en ausente, moderado y fuerte. El viento. El factor viento es muy importante. ¿Ya? El viento ejerce un efecto mecánico directo sobre las plantas, desecamiento del ambiente y provoca erosión. Pero no solamente eso. Ustedes saben que en la naturaleza, para que haya una fructificación en todos los cultivos, tiene que haber floración. Y si hay fuertes vientos muy fuertes, la floración, la flor la vamos a perder y por ende no va a haber fruto. O el fruto se va a producir en menores cantidades, en dependencia la fuerza del viento. Entonces es un factor que se debe analizar. Pero como yo les estoy dando metodologías que ustedes pueden aplicar, y no van a tener que ir al INSIBUM y preguntar, mire, esta área, ¿cuánto viento hay? Yo les voy a dar estos pequeños factores. El viento es ausente. Podemos decir que son ráfagas inferiores al 15 kilómetros por hora, pero la condición que nosotros vamos a tener para identificar un lugar que no tiene viento es que los árboles crecen verticalmente y expanden sus ramas en todas las direcciones. Ahí estamos en un lugar donde el viento prácticamente está ausente. Moderado. Ya las ráfagas de vientos temporales o frecuentes se encuentran entre los 15 kilómetros a 30 kilómetros por hora.
También abarca las velocidades mayores, pero con menor constancia. Se reconoce en el campo por la tendencia general de los árboles a tener sus copas inclinadas ligeramente hacia el lado donde sopla el viento. Fuerte, ya vamos a tener una predominancia mayores a 30 kilómetros por hora y con frecuencia del 50% en el tiempo. Este tiene efectos muy perjudiciales para las actividades del uso de la tierra, llegando a limitar la capacidad de uso de la misma a pastoreo o producción forestal de bajo rendimiento. Entiéndase, en estos lugares donde hay mucho viento no vamos a establecer ningún tipo de cultivo, porque se pierde. Se reconoce en campo porque los árboles carecen de ramas del lado donde sopla el viento y por lo general tienen su tronco inclinado debido a la fuerza del viento y el peso de su copa. Nosotros podemos ubicar en campo esas características de los árboles, pero nosotros podemos llegar y preguntar, mire, ¿cómo afecta el viento a los cultivos? ¿Se pierde floración? ¿Qué pasa por el viento? No, aquí no hay viento, perfecto, seguimos adelante. Ahora yo les voy a introducir al uso del sistema. Ya yo les he hablado de todo lo que vamos a medir en campo. Ahora todo eso que vamos a llevar en campo lo vamos a llevar a un sistema, a una tabla muy fácil de analizar. Para llevar a cabo la clasificación de una unidad de tierra es necesario primero contar con los datos de campo, los cuales deben tomarse después de haber realizado una adecuada separación de unidades fisiográficas, preferiblemente mediante fotointerpretación. Para fincas muy grandes, nosotros en gabinete establecemos nuestro mapa de unidades fisiográficas y con ese mapa nosotros establecemos unidades de muestreo. Nosotros dividimos nuestra finca en estratos, será estratos, en polígonos grandes, ¿ya? Y nosotros establecemos en gabinete con un mapa georreferenciado donde vamos a establecer nuestras calicatas. Después de completar la totalidad de los datos referentes a los parámetros del sistema, se procede a determinar la clase. Subclase o unidades de manejo, eso no lo vamos a ver, ¿ya? Ya no vamos a llegar a tanto detalle. Nosotros vamos a llegar hasta determinar la clase. Para lo cual, para lo anterior se recomienda a comparar el respectivo dato o el parámetro de cada unidad de tierra con los valores permitidos en la clave. Se empieza de arriba hacia abajo, es decir, de la clase 1 a la clase 8. La clase resultante será en la cual coincidan todos los valores de campo con los indicados en dicha clave. O sea, hasta donde llega nuestra clasificación, si llegó nuestra clasificación hasta la categoría 5, nosotros ya estamos, si en algún momento nuestra clave llega a tocar la categoría 5, estamos en presencia de una categoría 5. Ya no es que nosotros llegamos a 5 y regresamos a la 1, ya regresamos a nuestra categoría 1, no, negativo. En el momento que un valor de un factor a ser clasificado no corresponda con lo exigido por la clave, se deberá pasar hacia la siguiente línea de valores a fin de hacerlas coincidir. Y esta es la metodología. Les repito, esta es una metodología que introduce el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos y a mí se me hace un poquito completa. También nosotros podemos utilizar la metodología que propone el INAV, que se llama Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra, SCUT, ¿sí? O más adelante yo les voy a dar una pequeña clasificación de lo que da el DICABI. El DICABI en su manual de evaluación de bienes inmuebles establece cómo evaluar un predio agrícola y precisamente nos da 8 clasificaciones de la tierra con prácticamente los factores que yo les voy a mencionar, que ya hemos estudiado durante esas 2 clases. Al final las 3 metodologías coinciden, lo van a poder apreciar. Entonces, ¿cómo utilizamos el sistema? Primero nos vamos al factor pendiente, ¿ya? Supongamos que estamos en una pendiente no mayor al 3% de pendiente. De ahí pasamos a analizar la erosión.
digamos que la noción nosotros apreciamos y decimos, bueno, es nula o prácticamente es leve. Entramos en nuestra calicata y medimos la profundidad efectiva, pero resulta que la profundidad efectiva es menor a 30. Entonces nosotros ya empezamos a ver y empezamos a bajar. Y sin importar, esto es un ejemplo. Ya en campo, lo que yo les estoy diciendo no se comporta así. Es raro que un campo que tenga una pendiente menor al 3% tenga profundidades efectivas tan bajitas, aunque se puede dar. Pero yo lo que quiero es que ustedes comprendan la metodología. Entonces, ya en este momento que llegamos a una profundidad efectiva de 30, ya nosotros estamos en presencia de un tipo de suelo categoría 5. Si, por ejemplo, nosotros venimos y vamos a analizar, y esa es la pregunta que me hacía el compañero. En campo, nosotros vamos a analizar en nuestra calicata, vamos a analizar la profundidad hasta los 30 centímetros y ahí tomamos una muestra de tierra. En ese momento ya una persona experimentada simplemente agarra un poco de tierra, la moja un poquito y le empieza a comprimir. Por supuesto, yo les presenté esa metodología de los frascos, donde tenemos que esperar de 1 a 3 días para ver la clasificación. Pero ya una persona con experiencia, simplemente con tomar una muestra y humedecerla un poco y hacerla así con las manos, ya puede decir en presencia de qué tipo de suelo está. Entonces, ya cuando nosotros, por ejemplo, si caímos a la clase número 5 y después observamos que la textura del suelo a 30 centímetros es muy fina, ya nosotros, por ejemplo, la siguiente tabla dice muy fina a moderadamente gruesa, nos entraría acá. Y cualquier persona me puede decir, bueno, entonces yo ya regresé a la categoría 4. No, negativo. Ya media vez mi clave me bajó hasta la categoría 5. Yo de la categoría 5, yo ya no puedo bajar. Yo ya no puedo decir, es que mi suelo regresó y es una categoría 4. No, negativo. Sino que yo ya estoy en presencia de un suelo categoría 5. Y así nos vamos analizando con los distintos factores y vamos jugando. Marcamos, si quiere esta tabla la podemos hacer en Excel y vamos marcando con colores. Ya rellenamos la celda y al final, desde el último punto que llegamos para arriba, nuestra predominancia va a ser el tipo de suelo que nosotros vamos a categoría que nosotros vamos a escoger. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que acabamos de ver? Eso quiere decir de que si estamos desde el principio en una categoría 8, ya mejor ya ni hacemos el resto. Sí, perfectamente. O sea, ya cuando uno mira que son suelos predominantes de pendientes mayores que 70%, nosotros estamos en presencia de un suelo de protección forestal. Pero también, por ejemplo, eso es otra cosa. Y recuérdense que nosotros también nos basamos en parámetros. Una zona que se mantiene inundada, donde nosotros entramos y el agua nos llega a la rodilla, ¿cómo se llama? ¿Para qué nos va a servir un pantano? Entonces, eso también son zonas de protección. O, según la ley, todos los suelos que están en ríos navegables 100 metros es propiedad del Estado, pero también se establecen como zonas de protección para fuentes de agua o por ejemplo, lagos o fuentes de agua. La ley establece que alrededor de las fuentes de agua 50 metros no son ¿cómo se llama? Son del Estado, y esas zonas para proteger las fuentes de agua tienen que estar rodeadas de cobertura forestal. También esas zonas son ¿cómo se llama? De protección forestal. Compañeros, solo permítanme un minutito nada más, solo un minutito, que hoy, como les decía, es un maratón que tengo establecido desde las 8 hasta las 6 de la noche.
Entonces, solo denme 2 minutos, estoy con ustedes ahorita. Nos miramos que están sembrados a cielo abierto, bueno, sí, por supuesto, pero no tienen ninguna práctica de conservación de suelo. Entonces, ¿qué pasa acá? Al nosotros establecer un cultivo en una zona donde no es apropiado, como agrónomos, si tenemos el conocimiento o como campesinos, si hemos adquirido ese conocimiento de una manera empírica, nosotros sabemos 2 cosas. Una, tengo que aplicar prácticas de conservación de suelo y agua. ¿Alguna vez ha ido al campo y ha visto que los cultivos estén sembrados como en curvas o que hayan pequeñas terracitas? ¿Lo ha apreciado alguna vez? Sí, es afirmativo, ingeniero. Y desde el punto de vista de evaluación, ¿qué significaría ver usted eso? ¿Qué cree que se nos va a convertir a nosotros como debemos interpretarlos como evaluadores? No, yo le respondo. A medida que nosotros tenemos que aplicar técnicas de conservación de suelo más intensas, nuestra mano de obra, nuestros costos van a aumentar, ¿ya? Y eso nosotros como evaluadores, nosotros lo podemos interpretar a través de un flujo de caja, nuestros costos, ¿ya? Pero también, ¿cómo se llama? Si nosotros introducimos un cultivo donde no debe, ¿cómo se llama? Introducirse, tal vez nosotros tengamos que hacer inversiones mayores en aplicación de insecticidas. De repente nuestro cultivo, fertilizantes, de repente nuestro cultivo está un poquito estresado y al estar estresado nuestro cultivo, las plagas llegan inmediatamente y nosotros tenemos que aplicar mayores insecticidas. Eso como evaluadores, ¿en qué se nos traduce? En costos. Y de repente, al haber introducido ese cultivo en un lugar donde no era apropiado, ¿eso en qué se nos traduce como agricultor? En menores rendimientos, ¿ya? Entonces, la metodología que yo le estoy presentando nos establece qué es lo mejor que nosotros podemos introducir en ese terreno, ¿ya? Y como evaluadores, nosotros vamos a tener presentes 2 situaciones, o que la finca esté cultivada, ¿ya? O que en la finca no haya nada. Entonces, como yo les voy a ofrecer técnicas de evaluación diferentes para ustedes tener varias herramientas para evaluar, ustedes de repente dicen, bueno, yo voy a evaluar mi finca por el método de capitalización de la renta. Yo estoy en presencia de una categoría, de una categoría 2 y lo que más dinero me va a generar por el parámetro de máximo y mejor uso es el limón persa, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito yo para poder correr ese flujo de caja? Necesito tener todos los costos que yo voy a llevar a cabo y las ganancias que yo voy a tener. Todo eso lo voy a proyectar en un flujo de caja a 25 años y por matemática financiera lo traigo a valor presente y ahí mi avalúo. Ahora bien, también yo les voy a introducir a una metodología que se llama el método de valor base y las clases agrológicas, donde llegué a una finca donde no tengo nada, ¿verdad? Y resulta que en mi finca tengo suelos categoría 3, 4 y 2. Y yo ya corrí mi estudio y determiné que esas categorías hay dentro de mi finca. Y yo observé qué cultivos hay aquí a mi alrededor. Y resulta que hay sembrado maíz y que son representativos de mi clase número 3. Ya en el maíz se siembra en esa zona en terrenos categoría 3. Entonces yo vengo y me le acerco a un campesino y le pregunto, mire, ¿y a cómo usted alquila la tierra? Y le va a decir, mire, fíjese que yo pago 1,000 quetzales al año porque me alquilen esta tierra. Y eso ya es un valor para usted. Entonces yo vengo y digo, mi manzana me cuesta 1,000 quetzales.
yo divido eso por el método de la renta perpetua, yo divido eso, dividido una tasa que para mi caso práctico, yo voy a seleccionar una tasa del 12%, porque hay una entidad financiera muy grande a nivel mundial que de repente no es lo mejor que le haya ocurrido al mundo, pero existe y que ofrece préstamos a Guatemala. Y ellos dicen que la tasa que nos dan a nosotros los guatemaltecos es del 12%. Yo estoy hablando de la tasa del Fondo Monetario Internacional, que nos ofrecen préstamos al 12%. Eso para mí yo lo puedo tomar como mi tasa de descuento, y por el método de la renta perpetua, yo voy a decir que 1,000 dividido el 12% me va a dar un valor de mi tierra, representativo de la manzana, del maíz. Entonces yo digo, mi manzana me vale, me cuesta 3,000 quetzales, por así decirlo, y es representativo de la clase número 3. Y yo voy a llevar esa clase número 3 a un valor ideal, que en teoría es una clase número 1 y me va a dar un valor. Y después yo tengo distintos factores modificadores, por lo cual yo voy a multiplicar ese valor ideal, y al multiplicar por ese factor voy a tener el costo de una manzana de cada una de mis clases agrológicas. Y al sumar los valores de todas mis clases agrológicas, yo voy a tener mi avalúo de finca. Entonces, para eso nos sirve esta metodología, para saber si yo averiguo qué categoría de tierra hay en mi finca, yo sé qué cultivos puedo adaptar, o yo sé si los cultivos que están en esa finca son los apropiados también. Eso lo puedo analizar también. No sé si le respondí su pregunta. Sí, ingeniero, y yo ahora me planteo esta inquietud. Entonces, el valor de la tierra, digamos, de la tierra agrícola, está determinado, y nosotros como evaluadores la tendríamos que determinar en base a qué es lo que se puede poner en la tierra. O sea, el valor de la tierra per se tal vez no es tan significativo, sino que es más lo que se puede poner ahí. No sé si estoy bien. No tanto, no tanto. ¿Por qué? Porque mire, usted, si no, ¿cómo se llaman los valores de la tierra? Fueran iguales en toda Guatemala, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama? A lo que le estoy tratando de decir es que lo que produce la tierra es lo que me representa el valor de mi tierra, pero también los valores de mercado van a estar ligados a lo que produce. Y la gente, créamelo, la gente de una manera empírica sabe cuánto cuesta su tierra por lo que produce. Pero si usted se recorre Guatemala, y es, por ejemplo, yo le voy a poner el ejemplo, no sé si ya se los toqué acá, yo creo que sí se los acabo de mostrar en un avalúo que yo tuve la oportunidad de visitar Asunción Mita, y que les puse el ejemplo de 2 tierras que estaban divididas por una montaña. ¿Se los puse? No. No, va. Entonces, eso es un ejemplo muy práctico. Yo tuve la oportunidad de visitar Asunción Mita, y había una entidad, un monstruo que quería comprar las fincas. Entonces, primero visité una parte que se llama El Trapiche, en Asunción Mita. Entonces, lo primero que pudimos observar era un área representativa del bosque seco, de un bosque xerofítico, se llama desde términos agronómicos, que es representativo del corredor seco de Guatemala. Entonces, en las partes bajas habían pastos, había sembrado maicillo y había sembrado maíz, precisamente para alimento de ganado, y habían corrales para ganado. Y la montaña, nos habían transmitido que estaba siendo incentivada por el INAV desde hace tantos años, por el programa de incentivos Pro Bosque. Entonces nosotros venimos y empezamos a preguntar, mire, ¿y aquí cuánto se alquila una manzana de tierra? Y nos contestaron, mire, aquí la renta oscila
entre los 1,000 a los 1,200 por temporada, ¿ya? Después agarramos el carro y nos fuimos, rodeamos la, la montaña y encontramos un panorama totalmente distinto. Había agua, bueno, y ahí no había agua. Cercano a las fincas había lugares con agua, en ese lugar seco, pero en ese lugar en específico no había agua. Y en los lugares donde sí había agua, el alquiler era 1,500 quetzales. Y para el lugar ese decían que la manzana de tierra se alquilaba entre 1,000 a 1,200. Entonces ahí ya miramos un parámetro. El agua es un factor fundamental para que la gente le dé el valor a la tierra. Después nos fuimos para el otro lado. Y el agua, cuando llegamos, el agua estaba corriendo a flor de tierra. Y había una cosa muy curiosa, que habían establecidas meloneras y la empresa del monte alquilaba esas tierras. Y el alquiler de la tierra por temporada estaba dado desde los 3,000 quetzales hasta los 5,000 quetzales. ¿Ya? Entonces, aquí ya miramos que hay factores que dan el valor de la tierra. Por un lado, las tierras del otro lado eran más productivas, había más profundidad efectiva, mejor suelo. Por el otro lado, eran suelos muy compactos, suelos muy arcillosos. Cuando yo llegué, se miraban las grietas y eso nos hablan que son suelos muy arcillosos. Ya las arcillas, cuando llueve, uno camina por eso y sale con unas botas de arcilla. Y cuando llega el invierno, cuando llega el verano, se hacen unas grandes grietas dentro de la tierra. Eso para el cultivo lo que provoca es que se va inmediatamente el agua, ¿ya? Que esas grietas cuando se hace así, rompe las raíces, ¿ya? Afecta al cultivo. Entonces, ahí no hay una entidad que diga, mire, yo voy a cobrar 3,000 en este lado, yo voy a cobrar 5,000, sino que es la misma gente, ¿ya? Que así va asignando con el conocimiento empírico los valores de su tierra. Pero va muy ligado a la productividad. Ellos saben cuánto les rinde esa manzana y de ahí ellos establecen los valores. Entonces, aquí les estoy introduciendo que una forma de evaluar en campo, aunque no es la absoluta, no es la única, es averiguando la renta por la tierra. ¿Ya? ¿Le contesté su pregunta, ingeniero? Sí, ingeniero. O sea, fíjese que yo llego a la conclusión de que lo que usted nos menciona sí coincide con el criterio que hemos externado, de que el valor de la tierra sí definitivamente es influenciado directamente por lo que de ahí se puede colocar. Sí, pero también le digo, y no. Y hay factores externos que influyen. ¿Ya? Y ahí está también los parámetros de mercado, la oferta y la demanda. ¿Ya? Un ejemplo práctico y lo voy a llevar a un ejemplo de realidad. Si usted viene y visita un lugar y quiere comprar una tierra, y todas las parcelas cuestan 5 quetzales, pero de repente hay un loco que la puso a 10, ¿usted cuál compraría? Sí, obviamente la más económica. ¿Y qué cree que le va a pasar a la de 10? La va a tener por mucho tiempo ahí. ¿Y después? Puede ser que se nivele, si el valor puede ser que llegue a alguien que si a usted le fue muy bien en su terreno, puede ser que alguien más llegue a imitar lo que usted hizo. Entonces el otro valor, sí ya va a adquirir el valor que la otra persona pretendía. Ahí ya me está hablando de fábulas, ¿ya? Lo que va a pasar en realidad es que el mercado va a actuar y que el compañero, si en realidad quiere vender ese terreno, la va a bajar a 5, ¿ya? Porque va a ver que, ¿cómo se llama? Que nadie se la compra a 10, ¿ya? Porque estamos hablando de terrenos que son iguales, ¿ya? Eso es en teoría,
pero así es como funciona el mercado, ¿ya? Así es como funciona el mercado, ¿ya? Yo no le digo, de repente aparece un loco y se la compra en 10, ¿ya? Pero ese valor del loco no va a cambiar el valor de mercado. O puede ser que sí, por ejemplo, eh, Sololá, ¿ya? San Pedro, llegaron los gringos, empezaron a comprar tierras y ahora, antes usted veía y una cuerda de tierra le costaba 100 quetzales. Ahora usted llega y la tierra cuesta $300, ¿ya? Y eso fue un factor aislado que pasó en esa zona, que llegaron los gringos y empezaron a comprar en dólares. Entonces la gente dijo, sí, y ahí se cumple, ¿cómo se llama? Ese precepto que usted dice. Bueno, entonces, y así a veces funciona el mercado. Este señor vendió en 10, entonces yo tengo mi parcela en 5 y le subo a 10, pero porque hay un mercado dispuesto a comprar. Pero si no lo existe, ya que es la realidad en Guatemala, ¿qué pasa? El mercado hace que este cuate que quería vender en 10 ya no venda en 10, sino que baje y compre en 5. ¿Ya? Entonces, le pongo el caso. Hay lugares por allá por Tactic donde las invasiones están a la orden del día. Se promueven las invasiones de finca. Entonces, la gente no quiere vender. Ya, la gente no se atreve, perdón, no quiere vender, no quiere comprar en esa zona, porque tiene miedo que le roben, que le invadan eso. Entonces, eso inmediatamente se ve afectado en los valores de la tierra. ¿Cómo? Disminuye el valor de la tierra y puede ser que esas tierras sean muy productivas, pero hay factores externos que modifican esos valores. Y nosotros como evaluadores tenemos que estar en la capacidad de ver esos cambios. Entonces, aquí cabe otra cosa muy importante. Ustedes no se pueden quedar con un solo método de evaluación de la finca. Ya, ustedes tienen que aplicar varios métodos. Entonces, por ejemplo, si usted viene y corre el método de comparación de mercado, que yo le recomiendo que siempre que es un método muy general, que nosotros vamos a reunir muchos referenciales de la tierra, vamos a homologarlos, vamos a hacerlos similares a nuestra finca testigo y vamos a sacar el valor de la tierra. ¿Ya? Y ese va a ser quizás un método, un parámetro que nosotros vamos a tener. Y de ahí vamos a correr otros métodos y vamos a analizar. Y repito, yo no sé si aquí hice la observación esta, pero generalmente aquí en Guatemala, como se hace un avalúo, es que yo saco este método, subo, saco promedio y ahí está mi valor. Eso no lo debemos hacer, ¿ya? Porque, por ejemplo, si por el método de comparación de la tierra, de la renta me salió 5 quetzales, si por el método de clases agrológico me salió 10 y por el método de la renta perpetua me salió 15, estamos observando que hay valores muy extremos y no se vale hacer un promedio y decir, mi tierra vale 7. Nosotros como evaluadores expertos, nosotros somos francotiradores, ¿ya? Nosotros, por supuesto, siempre el valor que nosotros vamos a dar es una estimación al valor que se puede vender una finca, un terreno. Pero sí, solo hago la última observación y le doy la palabra. Nosotros como evaluadores vamos a reunir información en campo y la vamos a procesar y vamos a aplicar 2, 3 métodos. Y del método que nos sintamos más seguros, porque nosotros corrimos bien el método, porque nosotros averiguamos información fiable, de ese método vamos a dar nuestro avalúo. ¿Ya? No promediamos, no somos gente que tiramos a piedradas al cielo. Nosotros, como evaluadores, nos tenemos que convertir en francotiradores. Voy a responder la pregunta del compañero y voy a seguir con la presentación, que si no nos agarra el tiempo. Sí, disculpe. Yo solo quería salir de dudas. Este método que nos está enseñando ahorita es el que dijo que era el americano. Esta clasificación, esta USDA,
Sí, Ul- ¿cómo vaya, se llama la clasificación de tierras? Me llama Sí, la atención, Inge, no considera lo de las fuentes superficiales en los terrenos, porque no lo evaluamos dentro de los puntos, y que el es muy agua. importante, porque solo analizamos lo de la lluvia, pero por escorrentía o infiltración, pero directamente mantos freáticos, ver si al momento de hacer una perforación o si existe algún nacimiento, río, No, no tomamos en cuenta eso. aquí solo clasificamos la tierra, qué categoría de tierra es, pero tal vez usted se va inclinando hacia cómo evaluamos el agua, ¿ya? Exacto, Entonces, sí, cómo se nosotros toma en cuenta. desde el punto de vista evaluatorio es los beneficios que nosotros percibimos por el agua, o sea, ¿qué nos va a beneficiar tener agua dentro de nuestra finca? Y eso se va a ver ya reflejado en la productividad de la tierra. No es lo mismo una finca que no tenga agua y que solo pueda ser aprovechada durante la época de lluvia, a una finca que tenga agua y podamos meter un sistema de riego y que podemos tener producciones en la época seca y en la época lluviosa. Todo eso lo vamos a meter un flujo de caja y eso nos va a dar ganancias, ¿ya? Y Y se sí, va eso lo a... comentaba porque cuando uno ve un bien inmueble en las fincas y le ponen hasta con letras negras, tiene nacimiento de agua o pasa río. Ajá. Entonces, en cuestiones de cultivos, sí le pone un valor extra, me imagino yo. Sí hay que Sí nos da considerar. un valor extra, sí. ¿Y cómo se llama? Desde el método de comparación de mercado, nosotros vamos a percibir en valores de la tierra que va a decir no tiene agua y si tiene agua y van a ser valores diferentes, pero del método de capitalización de la renta, nosotros lo vamos a percibir en la ganancia que vamos a tener. Les repito, no es lo mismo tener una sola producción durante el año a tener dos producciones. Ahorita Sí. yo hago un paréntesis y les sigo Y otra es presentando. la accesibilidad también, ¿verdad, Inge? La accesibilidad al terreno, que haya forma de poder sacar el cultivo, porque una cosa es que lo siembren y cómo lo van a extraer. También me imagino yo que en cuestión de costos se debe de hacer ese análisis. ¿Existe otra metodología o esta es solo para ver producción y luego tiene que hacer uno el análisis de cuánto le va a costar sacarlo porque la carretera está en muy mal estado y gastos mecánicos, depreciaciones, vehículos, tiempo también? ¿Y cómo voy a procesar esa información? Pues tendría que tener los datos del lugar y generar toda esa información en tipo de calle, ancho de calle, tiempo de No, no tanto salida, así, ¿o no? pero eso se va a representar en costos. No es lo mismo que yo tenga que sacar a tuto o en un burro mis producciones, ¿ya? Que eso va a generar la cantidad que yo pueda sacar, pero eso se va a generar, a convertir también en costos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Que yo tenga un camino, tenga un pick-up, y eso se va a generar en costos, pero en ganancias, y eso lo puedo yo analizar a través de un flujo de cajas. Compañeros, voy a seguir porque ya nos agarró el tiempo eh, y no vamos a poder abarcar. En realidad, ¿cómo se llama? Ya lo hemos visto casi todo, pero me gustaría terminar con ustedes y que vieran todo el paquete. Ya una clase, una categoría número 1 puede ser una clase dentro de esas clases se incluyen tierras con pocas o ninguna limitación, tierras arables, mecanizables, ¿verdad? Clases número 2, ya miramos una pendiente un poquito predominante, presentan leves limitaciones que solas o combinadas reducen la posibilidad de elección de actividades o se incrementan los costos de producción debido a la necesidad de usar prácticas de manejo y conservación de suelo. Tierras número 3, las tierras de esta clase presentan limitaciones moderadas, solas o combinadas que restringen la elección de los cultivos o se incrementan los costos de producción. Para desarrollar los cultivos anuales se requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y agua. Y eso para nosotros ya estamos viendo costos. Tierras número 4, ya miramos tierras más inclinadas, donde vamos a poder introducir cultivos anuales en combinación con árboles forestales, entiéndase café, entiéndase sistemas agroforestales o sistemas silvopastoriles. Clase número 5. Las tierras de esta clase presentan severas limitaciones para el desarrollo de cultivos anuales, semipermanentes, permanentes o bosques, por lo cual su uso se restringe para pastoreo o manejo de bosque natural.
Las clases número 5 hay pendientes hasta 15%, ¿verdad? De limitación, o también podemos encontrar clase número 5 y eso lo va a dar la tablita que yo les acabo de dar en pendientes predominantes entre el 15 y el 30%. Clase número 6 ya son suelos con limitantes fuertes, donde o lo dedicamos para producción forestal o indiscutiblemente únicamente sistemas agroforestales o silvopastoriles. Clase número 7, ya estamos hablando de clases que las vamos a utilizar para producción forestal. Ya son pendientes predominantes. Si nosotros establecemos un cultivo, ya la erosión va a ser muy acelerada. Y por último, clases número 8, únicamente para conservación. ¿Cómo podemos evaluar una clase número 8? Actualmente existen programas de incentivos forestales que nos dan dinero, que nos valorizan la tierra, simple y sencillamente con el hecho de que nosotros conservemos la tierra, y se llama Probosque o PIMPE. Ahora bien, ya caemos a los usos que le vamos a dar a esa tierra. Las clases 1, 2 y 3 permiten el desarrollo de cualquier actividad, incluyendo la producción de cultivos anuales. La selección de las actividades dependerá de criterios socioeconómicos, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros, socioeconómicos según la cultura de lo que ellos están acostumbrados a producir, pero económicos, ¿qué es lo que nos da mayor ganancia? Y desde el punto de evaluación, nosotros siempre tenemos ver con esos ojos el máximo rendimiento, el máximo aprovechamiento de una propiedad. En las clases 4, 5 y 6, su uso se restringe al desarrollo de cultivos semipermanentes y permanentes, frutales, café, cardamomo. En la clase 4, los cultivos anuales se pueden desarrollar únicamente en forma ocasional. La clase 7 tiene limitaciones tan severas que solo permite el manejo de bosque natural, primario o secundario. En las tierras sin cobertura vegetal debe procurarse el restablecimiento de esta cobertura. Y la clase número 8, bosques. Si quitamos bosques de esas clases, se pierde el suelo. También el DICABI establece dentro de su manual la evaluación de terrenos agrícolas. Y un terreno agrícola lo considera como una extensión territorial separada de los centros urbanos, los cuales se dividen en parcelas o predios, en propiedad de personas individuales jurídicas, accesible por medio de los recursos viales de diversos tipos y afectada por accidentes geográficos. Principalmente es de uso agrícola y forestal, aunque en menor escala de uso pecuario o minero. Y la capacidad productiva de la tierra. Se basa en una integración de efectos combinados del clima y de las características permanentes del suelo, como pendiente, textura, drenaje superficial e interno, profundidad contenida de materia orgánica, efectos de erosión, tipos de minerales, fertilidad natural, sus propias limitaciones de su uso, requerimientos de manejo y riesgos de daños por su uso agrícola inadecuado. Es decir, que puede definirse como la combinación natural del clima y las características topográficas, así como la posibilidad de mecanización del suelo, y por ende nos va a producir rentabilidades o producciones de cultivos. El DICABI agrupa los distintos tipos en 3 categorías. Y las primeras categorías es, el primer grupo encierra la categoría 1, 2, 3 y 4. Estos terrenos son apropiados para cultivos limpios, continuos o densos. Se puede mecanizar, en la cual encontramos cada una de esas distintas clases, las limitantes las cuales se especifican en cada clase. En esas tierras se puede tener cultivos anuales y de estación como maíz, frijol, hortalizas, trigo, etc. Segundo grupo, las clases 5, 6 y 7. Son terrenos apropiados para la vegetación, cultivos permanentes como el café, frutales, hule, cardamomo, cacao, pastizales, bosques, etc. Y el grupo número 3, estrictamente la categoría número 8, que como ya mencionamos, son categorías de
protección forestal. Y aquí, ¿cómo se llama? El DICABI también nos desarrolla. Nosotros, si nos ponemos a analizar las metodologías que yo le acabo de dar y esto, hay mucha similitud, donde se analiza la pendiente, la textura, la profundidad del suelo, y lo divide de la misma manera en suelos clase 1, suelos clase 2, suelos clase 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto nosotros lo vamos a encontrar en el manual del DICABI. Y de la misma manera, si yo se los pasé y ¿cómo se llama? No alcanzaron a ver, en el texto que yo les voy a proporcionar está incluido toda esta información y ahí lo van a poder leer a mayor detenimiento. De los cultivos, ¿cómo vamos a evaluar un cultivo? Cuando nosotros llegamos en campo, nosotros debemos recopilar la siguiente información: la edad del cultivo, el estado, la distancia de siembra y condiciones generales de los cultivos. La edad, porque hay muchos cultivos que tienen que solo tienen un tiempo, al igual que todo, tienen un tiempo de vida útil. Y nosotros vamos a tener que cortar, eso nos va a significar mano de obra, fertilización. La distancia de la siembra, vamos a través de la distancia de la siembra, podemos calcular cuántas especies hay por hectárea, por manzana. El ciclo del cultivo, todos los años se produce lo mismo. Cada cuánto se debe recepar o cada cuánto se debe sustituir el cultivo y sus costos. Después de haber recepado, ¿cuánto tarda en producir el cultivo? ¿Cómo se comporta el cultivo después de haberse recepado? Rendimiento inicial, hasta los cuántos años se estabiliza el cultivo, en qué año se produce más. Recepar no es otra cosa, algo que se hace en el café. Cuando el café llega a cierto tiempo, háblese quizás 10, 12 años, se tiene que cortar. Y lo que se hace es que con un serruchín se corta. A veces gente lo hace con machete. Y se deja un tocón, si no estoy mal, es de 20 a 40 centímetros. No recuerdo bien el dato. Pero en ese momento, no es cuando nosotros necesitamos recepar como evaluadores, lo único que nos va a generar son gastos. Tenemos que contratar mano de obra para cortar eso. Y durante los primeros 3 años no vamos a recibir ningún beneficio. Costos de manejo del cultivo. Buenas prácticas agrícolas, preparación del suelo, fertilización, podas o manejo silvicultural, controles biológicos o aplicación de pesticidas, tutores, cosecha y poscosecha. Costo del sistema de riego, mantenimiento, costos de la maquinaria, mantenimiento de maquinaria, costos de la mano de obra y cantidad de jornales que se utilizan en las distintas actividades, costos de los productos a aplicar y las cantidades. Aquí estamos analizando costos, que como evaluadores nosotros lo vamos a introducir en un flujo de caja. Rendimiento de los cultivos, ganancias. Es la relación de la producción total en un cierto cultivo cosechado por hectárea u otra unidad de medida de terreno utilizada. ¿Cuántos quintales se produce por hectárea manzana? Rendimiento por cosecha, comportamiento del rendimiento durante la vida útil del cultivo, rendimiento después de recepar el cultivo. Los cultivos no se comportan igual año con año. Entiéndase, por ejemplo, el cardamomo, entiéndase la caña de azúcar, donde van a haber años donde van a haber producciones pico y van a haber años donde las producciones van a ir mermando hasta el momento que se tenga que cortar. Todo eso nosotros, repito, se analiza en un flujo de caja. Los valores de los productos en el mercado, costos para la extracción de los cultivos hasta los puntos de comercialización, era lo que preguntaba el compañero. Nosotros todo esto lo vamos a analizar a través de un flujo, ¿ya? No es lo mismo tener que sacar las producciones en un burro a tener que poder sacar por medio de un camino las producciones en pick-up. La distancia que se lleva, si yo también en un flujo de caja, yo puedo analizar la gasolina que le meto al carro, yo puedo analizar los mantenimientos que le tengo que dar al pick-up, el cambio de llantas, yo puedo analizar muchos factores, yo puedo enriquecer mi flujo de caja con infinidad de ¿cómo se llama?, de datos que al final eso se va a producir en costos y ganancias. El precio de la renta según la vocación.
Se puede levantar un croquis o tomar fotografías de las áreas de cultivo y infraestructura. Se deberá tomar en cuenta que los cultivos anuales, todos aquellos que se propagan anualmente, por lo cual es un vegetal que germina, da fruto y desaparece en un periodo de un año, no deberán ser evaluados. Eso es algo muy importante. El maíz, el frijol, la papa, nunca se evalúa. De la madera en pie, es muy importante que para que nosotros le demos valor a un bosque, nosotros tenemos que traducir esto en la necesidad que exista una licencia, un plan de aprovechamiento, porque en una licencia, según la pendiente, el INAH o el CONAP nos da un porcentaje de aprovechamiento. No todo el bosque lo vamos a poder aprovechar, y de eso se va a convertir en ganancias. Pero también, si nosotros tenemos un bosque, nosotros tenemos que tener contemplados gastos inmensos para poder extraer la madera, entiéndase caminos forestales, para tener la tecnología correcta. ¿Y qué pasa si nosotros al final del aprovechamiento la ganancia es cero? ¿Será que ese bosque tiene un valor desde el punto de vista comercial? Y algo muy importante, ¿cómo nosotros vamos a extraer la información? Nosotros tenemos que extraer información para poder dar valores. La información la podemos recopilar en campo a través del sistema bancario. Banrural casi siempre ejecuta préstamos hipotecarios y ellos tienen establecidos los valores de la tierra. Cooperativas, se puede preguntar con los vecinos, mire, ¿y qué cuesta la tierra acá? ¿Cuánto es el valor? ¿Conoce alguna propiedad que se vendió? O también los costos de los cultivos. Nosotros podemos, a través de boletines que emite el MAGA, ANACAFE, INAP, nosotros podemos saber las producciones que nosotros tenemos, los valores de esas producciones. Y la fuente secundaria de información, el Internet. Nosotros vamos a poder hacer consultas a distancia donde vamos a poder averiguar referenciales de la tierra. Ahora el Internet nos ofrece mucha información. Por último, ya cuando nosotros hemos extraído toda esa información de campo, nosotros llegamos a la fase del gabinete, montamos el plano sobre nuestro plano, sobre una plataforma GIS, generamos curvas de nivel y planos dependientes, delimitamos polígonos, calculamos área y empezamos a procesar toda esa información. Tenemos 7 minutos. Perdón que haya sido un corre-corre, pero sí, después de ustedes yo tengo otro grupo, pero tenemos 7 minutos para desarrollar cualquier duda que les haya quedado. Les repito, toda esta información que yo les presenté las van a poder utilizar, las van a poder analizar en este documento que se le va a liberar el día de hoy, y procedemos a preguntas y respuestas. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Tengo 3 dudas, ¿verdad? No sé si se pueden contestar, pero la primera es, por el tiempo que tengo limitado, la primera es en relación a los planes de incentivos forestales. Un amigo me cuenta de que si ya un terreno se le dio un incentivo forestal y después se vende ese terreno a otra persona, esa persona ya no podría solicitar un incentivo para ese terreno, ¿o sí se puede? No, el lugar incentivado, si ha sido incentivado por otro organismo de gobierno, otro mecanismo monetario de gobierno, ya no puede volver a ser incentivado, a no ser, según la ley del probosque, que esté ubicado en un área de alta recarga hídrica o donde se toman las fuentes de agua, un municipio o una comunidad. Puede ser incentivado una segunda vez. Ahí estamos. ¿Segunda pregunta? La segunda pregunta ¿es confiable el uso de obtener datos por medio de Google Earth para curvas de nivel o podemos tomar de otras fuentes? Fíjese que yo les voy a hacer un análisis
Google Earth no maneja una precisión milimétrica, pero sí, ¿cómo se llama? Nosotros vamos a poder tomar coordenadas, tomar alturas bastante precisas. Entonces, para el hecho que nosotros queremos, nos sirve. Yo les voy a enseñar a generar curvas de nivel a través de planos en Google Earth y les voy a enseñar a hacer curvas de nivel a través del sistema Google Earth Engine combinado con Google Earth y QGIS. Para lo que nosotros queremos, nos sirve. Tercera pregunta. Tercera pregunta en relación al poder estimar el valor de una finca, ¿verdad? Yo sé que la finca al final tiene fines agrícolas, pero se podría, por ejemplo, alguien viene y dice, bueno, aquí me conviene mejor hacer una notificación, o bien, como usted decía, están las condiciones, la finca no tiene nada, pero se pueden utilizar alternativas como una cortina de viento, una asociación de cultivos, o para poder reducir plagas, o yo he visto que colocan unas barreras vivas, creo que le llaman, eh, para poder reducir el impacto de las plagas, tomando en cuenta que eso obviamente es un costo adicional, pero sí se podría producir cierto cultivo. Yo creo que está algo enredada la pregunta. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que usted quiere O saber? sea, vea, pues yo escuché en que usted dijo que la finca pues ya tiene ciertas condiciones y en relación a esas condiciones se clasifican también el suelo, Sí, pero y existe también la opción de poder tomar alternativas que puedan ayudar a reducir los daños ajá. y estos se podrían entrar dentro de la evaluación como unos costos adicionales que podrían mejorar la propiedad y aumentar la producción. Es que definitivamente, o sea, si tú tienes que aplicar costos, medidas de mitigación o para conservar de suelo, eso se te van a ti, ¿cómo se llama? A significar costos. Y todo eso tú lo puedes analizar por medio de un flujo de caja. Por ejemplo, eh, yo hace poco valué una propiedad y ¿cómo se llama? Y esa propiedad tenía unas terrazas, ¿ya? Pero, bueno, no eran terrazas, sino eran muros de contención. Y yo no evalué esos muros de contención. Yo no le di ningún valor. ¿Por qué? Porque si vos quitas esos muros de contención, ¿qué pasa? No, Pues hay un problema ahí se te con la viene la tierra estabilidad del suelo. encima. Ah, exacto. Se te viene la tierra encima. Entonces, si esas terrazas no existen al momento de evaluar una casa, una tierra, yo tengo que proyectar esos costos para contener la tierra. Y a mi avalúo, yo le quito el costo de las terrazas. Pero como ya estaban establecidas las terrazas, ni me quita ni me da. Ahí están. Entonces, Ah, ya. estamos bien, ¿ya? Pero ¿cómo se llama? Todo eso que a mí me genere costos, eso que sean necesarios para la implementación de un proyecto, ya para que un proyecto cumpla con las normas, yo eso se me representa a mí en costos, ¿ya? Y eso le va, en cierta medida, le va a restar un poquito de valor a la tierra, ¿ya? Pero todo eso lo vamos a analizar a través de un flujo de cajas. ¿Estamos? ¿Algún otro compañero que tenga alguna pregunta? Gracias, ingeniero. Perfecto. Sí, ingeniero, con una consulta con relación a la prueba de lectura. Yo no tengo claro, el archivo lo podemos bajar de la página del CEDUCA, se puede guardar, leer cuando tengamos tiempo y luego hacer la prueba, porque si la prueba es de 4 horas, asumo que el documento no es una lectura de 10 minutos. Por cuestiones de tiempo asumo que todos trabajamos, sí lo veo un poco complicado. ¿Cómo funciona esta prueba? Fíjese que el documento, ahorita lo estoy abriendo, comprobación de lectura, el documento, no, perdón, el documento, pienso en contenido, aquí estamos. El documento es un documento pequeñito de 42 hojas,
donde tiene ilustraciones, pero tiene contenidos. Entonces, esto, yo como no estoy en su posición, yo me imagino que en la página del Seduca, en seduca.com, en su sección, ahí se les va a liberar hoy esa tarea. Ustedes lo van a poder bajar, le dan clic, se baja y van a tener 4 días para leerlo. No está complicada, no es una lectura tan absorbente, hay ejemplos, pero dentro de esas 42 páginas está también el módulo de evaluación agrícola. O sea que eso se limita de 42 hojas que tiene el documento, se limita a 33 hojas que ustedes van a tener que leer. Y de esas 33 hojas, dentro de esos 4 días, ustedes van a tener 4 horas, que son 10 preguntas muy sencillas, ¿ya? Van a tener 4 horas y en esas 4 horas ustedes tienen que responder obligatoriamente las 10 preguntas. Conforme va y solo tienen una opción. Ustedes la responden, si se equivocan, se equivocaron, ¿ya? Y cuando hayan respondido esas 10 preguntas, le dan enviar y se suba. Si no le dan enviar y llegan las 4 horas, automáticamente el programa ¡fum!, sube su respuesta. ¿Estamos? Compañero. Gracias. ¿Se puede guardar y volver a abrir para poder revisar algo antes La de lectura sí, enviarlo? la lectura sí, pero toda vez usted haya empezado la comprobación de lectura, las 4 horas, el documento, la respuesta, toda vez usted ya la abre, ya no la puede cerrar, sino que tiene que empezar y terminar. Ok, muchas gracias. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Una finca pequeña, un terreno de entre 1 a 5 hectáreas. No se compliquen más la vida, que no sea algo tan grande. No queremos que ustedes se rompan la cabeza con algo complicado y que se metan a camisa de 11 varas. No, algo sencillo. Lo que nosotros queremos es que ustedes apliquen conocimientos, apliquen lo que aprendieron, ¿sí? Y esto va a ser hasta el módulo de análisis espaciales. O sea que ustedes van a tener que generar curvas de nivel, plano de pendientes. ¿Estamos? Compañero, ¿alguna otra pregunta? No. Compañeros, para mí fue un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. El día de hoy se les va a estar pasando una encuesta. Me imagino, si no es que ya le llegó a ustedes, precisamente ya está habilitado, ya el documento ya está habilitado. Por favor, llenen esa encuesta y le dan enviar para nosotros empezar a conformar ese grupo para hacer este estudio. Yo creo que ya se los envió Stephanie. Sí, ya está listo. Por favor, llénenlo. Son 4 o 5 preguntas muy sencillas y ya empezamos a conformar los grupos. Compañeros, para mí fue un placer haber compartido el día de hoy con conocimientos. Me encuentro a la orden. En la lectura está mi nombre, mi dirección, mi teléfono electrónico. Se está conformando un grupo de WhatsApp. Es lo último que les voy a presentar. Como experiencia muy bonita, yo desde el año 2016 pertenezco a un grupo de WhatsApp que conformamos con nuestra promoción. Iniciamos 60, actualmente habemos 40, pero en ese módulo se comparte información de avalúos, se hacen preguntas de avalúos, pero como habemos profesionales de todas las ramas, también publicamos plazas laborales, preguntamos cuestiones de todo tipo en ese grupo. Yo les recomiendo que ustedes se integren a este grupo de avalúo. De repente ustedes hacen su grupo de avalúo de la sección B. Yo les recomiendo que ustedes se integren a un grupo de estos 120 alumnos. Va a ser un grupo muy enriquecedor. Les va a traer, para todas las personas que yo miro que aquí hay un montón de ¿cómo se llama? De personas que trabajan por su cuenta. Como experiencia, tal vez es poco, pero a mí me han salido 6 ofertas laborales desde que yo estoy unido a ese grupo. De repente a ustedes les funcionan
y es alegre pertenecer a un grupo y estar identificado y ser parte de algo grande, ¿verdad? Yo me despido, compañeros. Para mí fue un placer haber compartido con el día de hoy con ustedes y nos vemos en la sección número 3, donde los voy a introducir a metodologías evaluatorias. Compañeros, un placer, buen provecho. Seguimos adelante en el 1 de mayo. Muchas gracias, ánimo. Excelente. Feliz fin de semana a todos. Feliz día, hasta luego. Los 4 días son a partir de que uno descargue el documento o los 4 días son a partir de hoy. Los 4 días es a partir de que se le pone que ya está disponible. Entonces yo me imagino que inicia hoy, estén pendientes y éxitos, compañeros. Nos vemos. Gracias.